Bueno, caballeros, buenas tardes. La presentación que he preparado para ustedes se titula Introducción al Lean Management, donde vamos a poder conocer algunos detalles de esta filosofía de trabajo que existe de gestión de procesos y entender con algunos ejemplos cómo se aplica y ver también qué alcances tiene dentro del Project Management y por qué es importante que la conozcamos. Comienzo por presentarme. Yo soy Carlos Gallardo Urrutia, soy ingeniero civil mecánico de formación de la Universidad Católica de Valparaíso. Me he especializado en gestión de la mantención mina a través de 12 años, que he estado ligado a la industria minera, 2 años en Barrick y 10 años en Carmen de Andacollo Tech, donde he pasado por todas las áreas de la mantención, como jefe de turno, ingeniero de planificación, ingeniero de confiabilidad, y también tuve una experiencia como ingeniero de mejora continua en la compañía. Tengo estudios de posgrado, dentro de los que destacan un diplomado de gestión de equipo exitoso, un diplomado de confiabilidad, mantención y gestión de activos de la Universidad de Chile, y el último que terminé este año, que fue el diplomado Lean Management de la Pontificia Universidad Católica, y es por la razón que les comento y estoy presentando esta información para que la podamos compartir y manejar algunos conceptos de qué se trata esta filosofía. Voy a comenzar con esta frase de Steve Jobs, que fue el CEO de Apple, que todos conocemos, donde indica que mi trabajo no es ser fácil con las personas, mi trabajo es tomar estas grandes personas que tenemos y empujarlas a ser cada vez mejor. Y esto no va a hacer mucho sentido otra vez que avancemos, cuando vayamos avanzando por la presentación, porque las personas son fundamentales en la implementación de una metodología Lean. De hecho, todo se basa en las personas. ¿Qué significa Lean? Lean como palabra, como concepto, significa magro o sin grasa. Se aplica a las personas o a los animales o a la comida, cuando indica que son contenido con poca grasa o esbelto en caso de personas. ¿Y cómo se aplica a los procesos industriales? Para entender un poquito, vamos a ver la historia de esta filosofía. El gráfico de la izquierda muestra la cantidad de producción de la industria automotriz. La línea azul presenta la producción de la fábrica estadounidense y la línea roja la producción de Japón, liderada por Toyota. ¿Y qué pasó? Como se ve en los gráficos, en la década de los 70 la producción de Japón comenzó a superar ampliamente la producción en masa que venía practicando la industria estadounidense. Y los estadounidenses encargaron un estudio del MIT para ver qué estaba pasando en las plantas japonesas, y de ese estudio nació un libro que se llama La máquina que cambió el mundo, donde se revelan de alguna forma los secretos que estaban ocupando los japoneses y su filosofía para poder tener este incremento sostenido en la producción de vehículos. El estudio es muy amplio, pero rescatando algunas cosas principales, el gráfico de barras de la izquierda muestra los gráficos de calidad, indicadores de calidad de las plantas japonesas y en Estados Unidos, y se ve que la cantidad de defectos por cada 100 unidades en las plantas japonesas es mucho menor que las plantas estadounidenses. ¿Y cómo es posible esto? Y aquí tenemos algunos indicadores que nos muestran qué estaba pasando en las fábricas japonesas, a diferencia de las fábricas estadounidenses, y nos vamos a ver que básicamente se basa en un sistema de gestión completamente distinto, donde se involucran los trabajadores en procesos de mejora continua. Eh, el primer indicador que tenemos acá, que este 0,2 y 2,9, son los inventarios que tienen las plantas japonesas y las plantas estadounidenses, y se ve que es muy inferior el tema de inventario en Japón, y esto es porque la cadena y los tratados que se lograban con los proveedores en Japón eran casi familiares. Era una relación muy estrecha y se podían lograr acuerdos para que la reposición de stock de algunas piezas que eran necesarias para la fabricación de automóvil se hacía en conjunto. Pero sin embargo, Estados Unidos tenía una alta cantidad de stock en inventario porque ellos estaban produciendo en masa, y como vamos a ver más adelante, la producción en masa requiere mucho inventario en un principio. Este otro factor de acá, que es el porcentaje de la fuerza de trabajo en equipo, se ve que es muy inferior el porcentaje de trabajo en equipo en las fábricas estadounidenses versus las japonesas, que es de casi 70. Y aquí estos números son importantes. La rotación en las fábricas japonesas tenía un indicador de 3 que era muy frecuente, pero en la industria estadounidense, como era una producción en masa principalmente especializada, donde las personas se encargaban de su proceso, de su máquina, y no conocían los otros procesos, era de 0,9. Y esto unido
el número de clases de trabajo, que era mucho inferior en las plantas japonesas, cercano a 12, versus 67,1 de las fábricas estadounidenses, nos daba como resultado este factor de acá, que es las sugerencias por empleado. Fíjense que las sugerencias por empleado de las plantas japonesas era 61,6, mientras que en Estados Unidos era solo de 0,4. O sea, los empleados rotaban más seguido por los distintos procesos de la producción de las plantas japonesas, haciendo que en un periodo de 2 años cada trabajador conociera todos los procesos de la planta, y esto le permitía generar casi una recomendación o una sugerencia de mejora en su proceso a la jefatura o a los líderes de la compañía. Sin embargo, en Estados Unidos eso no pasaba porque la mano de obra era especializada, no rotaba, y una vez cada 2 años salía alguna sugerencia desde parte de los trabajadores para mejorar los procesos en la planta estadounidense. Y esto también se ve de la mano con el adiestramiento que tenían las empresas japonesas. No solo los rotaban, sino que los preparaban para conocer los distintos procesos de fabricación. No así en Estados Unidos. ¿Y qué nace con este estudio? Nace el sistema Lean, donde básicamente, y tiene como lema, producir en forma muy eficiente y sin pérdida, y consiste en el proceso de eliminar desperdicio con la meta de crear valor. Al desperdicio se le conoce como grasa, y uno quiere eliminar la grasa, por eso el concepto de lean, magro. No quiero grasa en mi sistema, por eso lo elimino a través de ciclos de análisis, siempre buscando generar valor para el cliente. Y esto se logra con ciclos de mejoramiento continuo, donde se involucra a los empleados y a todos los niveles de las compañías, y tenemos el ciclo de mejoramiento continuo acá abajo, que es el PDCA, con el P que es de plan, donde se planifican las mejoras, el DO de hacer las pruebas, el check de verificar los resultados, y el A que es implementarlas y que queden sostenibles en el tiempo. Existen 5 principios de Lean, donde lo principal es dejar claro el valor, pero no el valor que me cuesta a mí fabricar algo o producir algún bien o servicio, sino que el valor desde el punto de vista del cliente. ¿Cuánto el cliente está dispuesto a pagar? Por eso que yo lo estoy ofreciendo. Ahora, también hay que definir cuáles son los clientes que tenemos. Pueden haber clientes externos o clientes internos de nuestra organización. Identificar el flujo de valor, esto es ver cómo se mueve tu proceso. El proceso hay que identificarlo y hay que mapearlo para poder ver qué distintos procesos y subprocesos están interactuando para tú poder generar un artículo, un servicio o un bien. Después tenemos que hacer que el valor fluya en forma continua, y esto, primero mapeando tu proceso, puede hacer que este valor vaya fluyendo y ir descubriendo cuáles son los desperdicios y los cuellos de botellas que se van generando en tu proceso. Permitir que el cliente haga pool del valor. Lo que se busca en Lean es que la demanda sea generada por el cliente y no al revés. Vamos a detallar en la siguiente lámina qué significa una producción pool, porque hubo unas dudas en la sesión pasada con este concepto, lo vamos a ver brevemente, pero lo que se pretende en Lean es que se trabaje con ciclos pool, donde el cliente genere la demanda y uno active a través de distintos procesos todo su proceso productivo. Y buscar la perfección, obviamente, cuando uno empieza con esto del Lean, no es algo que yo vaya a hacer y diga en un año más, en 2 años más voy a hacer Lean y voy a quedar certificado y con eso ya está. No, es un viaje continuo. Incluso Toyota, ya que lleva más de 30, 40 años en este tema, todavía no logra la perfección y sigue mejorándose continuamente. Y esto es lo que invita a Lean, a buscar siempre la mejora a través de la eliminación del desperdicio de nuestros procesos. Existen 2 procesos, tipos de metodología, que son el push y pull. Lo voy a explicar muy brevemente. La metodología push, que es la clásica producción en masa. Eh, Uno como fabricante compra a su vendor un montón de partes y tiene que generar inventario. Y ese inventario tiene que almacenarse en alguna parte, y esto empieza a disparar los costos de almacenaje y de inventario. Y luego yo produzco y voy generando otro inventario acá que es del almacenaje, esperando que exista una demanda. O sea, yo espero que alguien me compre lo que estoy fabricando. Sin embargo, existe la otra metodología que es pool, donde el proceso se ve gatillado por una demanda que ya existe. Y esto hace que aguas abajo, o aguas arriba en realidad, se empiecen a generar los procesos de compra de inventario, pero se compra lo que se requiere.
solo lo justo y necesario para cumplir la demanda que está siendo generada en ese minuto. Entonces ya no tenemos altos gastos de inventario, sino que tenemos solo lo justo para poder entregar el producto de forma rápida, y apenas se produce, se va a las manos del cliente. Esto elimina los costos de almacenaje y asegura que yo estoy fabricando para satisfacer una demanda. En resumen, la diferencia de los dos sistemas: el sistema push se entrega un producto cuando está listo y existe una alta acumulación de inventario y productos defectuosos, mientras que en un sistema pull existe un flujo parejo del valor, existe mínimo de inventario y reprocesamiento, y también la ventaja más importante es que es más ágil y se adapta rápido a los requerimientos del cliente. El cliente es el que pide, él entrega lo que valora y el proceso se adapta a ese requerimiento. Ahora, el primer principio de Lean es saber qué es lo que es el valor. Y tenemos que detectar qué es lo que es el valor para el cliente, identificarlo como actividad dentro de nuestro proceso. El valor son las actividades las actividades que agregan valor. Nosotros debemos identificarlas, y son todas aquellas actividades que transforman o configuran material o información o personas. Se hace bien a la primera, y lo más importante es lo que decía el cliente. Estas actividades, cuando nosotros las detectamos en nuestro proceso, tienen que ser enfatizadas, tienen que ser muy bien cuidadas, porque son las que están produciendo efectivamente un bien o un servicio. También existen actividades sin valor agregado, pero que son desechos necesarios, o sea, que no agregan valor a la producción del producto. No es un proceso de producción propiamente tal, pero se tiene que hacer para que ese valor se produzca, y no se puede evitar. Eh, no crea valor, pero no se puede eliminar, y son, por ejemplo, las leyes que están regulando el proceso, o temas de seguridad, mandato a la empresa, etc. Lo que sí hay que hacer con estos procesos, estas actividades sin valor agregado, es minimizarlas, identificarlas con el color amarillo y minimizarlas. Y ya llegamos a lo que es el desecho puro, las actividades sin valor que consumen recursos, pero no crean valor ante el cliente, y esta hay que eliminarla sí o sí. Ahora, ¿qué se considera como desperdicio? Existen estos 9 puntos que se consideran como desperdicio para la filosofía Lean. No los voy a nombrar todos, pero sí me voy a detener aquí en estos de acá. En el inventario, que lo vimos anteriormente, es considerado como un desperdicio para Lean porque genera costos innecesarios. En el pensamiento actual o normal, el inventario siempre es requerido. Siempre se quiere tener inventario para poder producir y hacer cosas. En el caso, por ejemplo, de mantención, cuando tenemos un camión que está consumiendo algún componente, que puede ser un alternador, y consume un promedio de 3, en una condición normal consume 3 alternadores, y empieza a existir un sobreconsumo de este componente. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo primero que se hace? Es decirle a la bodega: oye, cámbiame por favor el número de reposición, la cantidad de reposición, y bodega compra más. Entonces yo ahora tengo 5 o 6 y empiezo a consumir más componentes de lo que yo requería. Pero eso, ¿qué es lo que hace? Me resuelve el problema, pero eso me oculta una falla que yo estoy teniendo en los motores, y que no soy capaz de atacar si es que yo empiezo a aumentar mi inventario. Y también el talento, y aquí se linkea con lo que decía Steve Jobs, que hay que ocupar el talento de las personas, hay que poner a las personas adecuadas y sacar lo mejor de cada una para poder buscar la mejora continua en todo el proceso productivo. Y lo más importante, el flujo de valor, es conocer tu proceso, cómo tu proceso se relaciona y se interactúa, y cómo está compuesto por distintos participantes, distintos procesos, distintos subprocesos. En el punto de vista tradicional, cuando uno quiere optimizar un proceso, generalmente lo que busca es mejorar la eficiencia de lo que agrega valor, o sea, del proceso productivo propiamente tal, lo que transforma un bien o un servicio, ya sea comprando una máquina más grande, o metiendo tecnología, o alguna herramienta tecnológica, pero siempre apuntando a lo que agrega valor. Sin embargo, si yo veo todo mi tiempo de ciclo, lo que más demora ese tiempo de ciclo o de fabricación de algún producto son actividades que no agregan valor, y no son atacadas si es que no se tiene una visión de eliminar desperdicio. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, los que tienen experiencia en minería lo conocen. Cuando se hace una mantención de un equipo, este equipo tiene que subir a un taller, hacer un lavado,
para poder eliminar la tierra, la grasa o el aceite y dejar las partes limpias que van a ser intervenidas. Ahora, si yo quisiera desde un punto de vista tradicional optimizar este proceso, ¿qué es lo primero que se me viene a la cabeza? O contrato más técnico para que sea más rápido el lavado, compro equipos nuevos que tiren agua a mayor presión o a mayor temperatura y pueda sacar la grasa más fácil, o utilizar un detergente de mejor calidad que me permita limpiar de manera más eficiente el equipo. Y esta alternativa y estas opciones son buenas, pero estas vamos a ver más adelante que solo atacan el proceso que agrega valor. ¿Qué pasa si yo mapeo mi flujo? El mismo proceso de lavado. Yo puedo detectar cuáles son las medidas de control y cómo se relacionan entre ellas y puedo ver cómo el valor fluye a través de los procesos que yo estoy detectando cuando lo mapeo. Y cuando veo que fluye, voy detectando al tiro dónde está el desperdicio y dónde está lo que agrega valor o no. En este caso, vemos que nosotros estamos atacando la actividad que solo está en verde, pero estamos dejando de atacar otros procesos que sí nos representan desechos y que nos pueden brindar muchos más beneficios de lo que nos puede hacer optimizar este proceso comprando un equipo nuevo. En este caso, por ejemplo, tenemos tiempos muertos aquí de coordinación y actividades que son desechos porque no son requeridas y otros chequeos o inspecciones que son posteriores al lavado que no deberían estar porque la Lean invita a que la calidad sea asegurada dentro de los mismos procesos. Una vez que yo mapeo mi proceso y detecto que existen algunos desechos y desperdicios, tengo que proponer un estado futuro. Y esto se logra mejorando, optimizando y generando cambios en el proceso, de partida eliminando el desecho y viendo que, plasmando en un diagrama qué es lo que yo quiero para ese proceso, cómo debería ser llevado a cargo. Y cómo concreto esa mejora a través de un proceso de mejora continua. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos lograr este estado deseado, la baja que tendríamos en el ciclo completo de lavado, no solo de lavado, sería de un 45% solo eliminando el desperdicio. Ahora, en una industria minera son unas pocas horas dentro de un montón de equipos, en realidad no afecta, pero podemos ver cómo podemos afectar, haciendo un cálculo muy macro, cuánto puede afectar en la producción y agregándole valor al cliente de mantención, que en este caso es Operación Mina. Consideramos que tenemos 4 horas por equipo y que el turno día y noche se hace un equipo en el día y uno en la noche, tenemos 2 equipos por día, y en un mes 30 días tenemos 240 horas extras que nosotros podríamos entregar como disponibilidad si optimizamos nuestro proceso de lavado. Si cada camión realiza en promedio 2 ciclos por hora y mueve 200 toneladas y lo multiplico por las horas de disponibilidad extra que yo estoy entregando, eso significa 96.000 toneladas extra de movimiento de la mina hacia la planta, que la planta es el cliente de la mina. Y si lo consideramos una ley de 0,3% de cobre, significa que yo mensualmente con esta optimización podría llegar a mover 2.880 toneladas de cobre extras optimizando un proceso de lavado. Obvio que este es un cálculo muy macro, hay otros factores que intervienen, pero sí nos sirve para darnos cuenta que pequeñas mejoras y conociendo el proceso y optimizando y eliminando desechos, nosotros podemos lograr grandes resultados en el producto final. Y aquí está el resumen de lo que hemos estado hablando con este ejemplo. El tiempo total de proceso se compone de actividades que agregan valor y actividades que solo son pérdidas, y que si yo solo ataco lo que agrega valor, la disminución del tiempo o la ganancia que tengo es modesta, mientras que si yo ataco el desecho a través de la metodología Lean, la diferencia es más sustancial. Ahora, ¿cómo se puede aplicar Lean en Project Management? Nosotros conocemos este triángulo tiempo, costo, calidad, donde uno tiene que elegir uno, en sacrificando los otros dos. Si yo quiero que algo sea rápida, o me va a costar caro, o va a ser de baja calidad. Si quiero que sea de un costo bajo, se va a demorar o va a ser de calidad mediocre. O si quiero que sea de calidad alta, va a ser caro o se va a demorar en fabricar o producir. ¿Qué nos propone Lean? Que sí se pueden mejorar los plazos, los costos y la calidad en forma simultánea a través de un flujo continuo del proyecto. ¿Y cómo se logra esto? Lo que tenemos aquí en rojo, en el gráfico de la izquierda, en rojo se muestra la curva de influencia de las decisiones que uno va tomando en el proyecto a través de su ciclo de vida, y vemos cómo va decreciendo rápidamente a través del ciclo de vida las decisiones que uno puede ir tomando y cuánto interfieren en lo que se hace en el proyecto. Si vemos la curva verde, representa los costos.
cada decisión que yo voy tomando, y mientras más tardía sea la decisión que se toma de cambiar algo, me va a costar más. Al principio es barato, al principio puede ser un cambio de plano, cambiar un proveedor, un material, lograr un acuerdo, y eso es barato. Pero si yo quiero hacer cambios y tomar decisiones en etapas más tardías de un ciclo de un proyecto, eso significa demoler una pared y construirla de nuevo, y eso es mucho más caro. Ahora, ¿cómo se logra? ¿Qué es lo que queremos nosotros como Project Management? Lo que se quiere es tratar de trasladar las decisiones y el esfuerzo del Project Management lo más hacia la izquierda del gráfico posible. O sea, pasar de un estado de la curva negra, que es el diseño tradicional de esfuerzo, tratar de trasladarlo lo más hacia la izquierda posible, porque es más barato y porque la influencia de las decisiones ejerce más influencia, valga la redundancia, dentro del proyecto. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, en el enfoque tradicional nosotros vemos que los actores, al principio está el dueño y los diseñadores, pero los distintos actores se van incorporando en una época muy tardía agua abajo. Y eso impide que se pueda visualizar y detectar algunos problemas que puedan ser atacados en una etapa temprana. ¿Sí? Y después tenemos una visión integrada donde está la metodología Lean. ¿Y qué hace Lean? Invita a que se haga una participación más temprana de los distintos actores para que se puedan ir detectando algunas desviaciones de alguna grasa posible que pueda ser eliminada de forma rápida y fácil y podamos estar en presupuesto, podamos cumplir los plazos y podamos entregar el producto de calidad que queremos entregar. Ahora, nosotros invitando a los distintos agentes, ¿qué es lo que queremos? Encontrar distintos desechos. Como por ejemplo, desechos de inventario cuando se tiene una información excesiva que se empieza a acumular en el escritorio de alguna de las personas que interfieren en el proyecto, o cuando existen sistemas complejos de devolución, tenemos sobreprocesamiento en cambios de alcance, cuando hay una aprobación excesiva, cuando hay que transformar la data, esto es muy común cuando los sistemas requieren que yo suba en un formato una información, otro sistema requiere que suba en otro formato, y yo en mi control documental lo tengo que guardar en otro formato. Esas son pérdidas de tiempo y esa grasa que tiene que ser detectada y eliminada. Bueno, y ahí hay varios ejemplos de desechos que se pueden encontrar en una gestión de proyectos. Ahora, ¿qué nos invita Lean Management desde el punto de vista del Project Management? Es a eliminar la redundancia, simplificar y estandarizar, hacer procesos simples y estandarizados, cosa que no existan pérdidas de tiempo tratando de buscar o lograr acuerdos o inventar nuevas formas de hacer las cosas, sino que ya existe un estándar y debe respetarse. Crear un flujo continuo de información. En los proyectos la información es el valor y cómo va fluyendo es lo que me va a permitir lograr los plazos y estar en el presupuesto que yo establecí. Minimizar el traspaso de información, eso es importante. Cuando cada vez que existe un traspaso de información se generan cuellos de botella. La revisión de balance y responsabilidades, tiene que haber cargas equilibradas de trabajo, las responsabilidades tienen que quedar bien definidas dentro de las etapas tempranas de un proyecto para que cada persona sepa cuál es su rol durante el ciclo de vida. Esto va de la mano con tener mejores sistemas de comunicación que permitan comunicación rápida, que no me frene las decisiones y que se puedan lograr los alcances del proyecto. Y también implementar el desarrollo integrado de productos y procesos, sobre todo integrando al cliente en etapas tempranas y generando con ello la confianza necesaria para poder lograr entregar el máximo valor a lo que él está solicitando. Y después de haber visto todo esto, podemos ver el resumen. ¿Qué es Lean? Lean ya no es algo sin grasa, Lean no es un sistema que nació en Japón, sino que Lean ahora es una actitud. Es una actitud para agregar valor, eliminando el desperdicio, haciendo que nuestros procesos o proyectos sean más eficientes y efectivos, buscando siempre satisfacer a nuestros clientes. ¿Y por qué es importante que hablemos de Lean? Lean es una metodología que se viene implementando desde los años 90, pero ahora está muy en boga de la industria y se está buscando que la gente conozca y aplique estos sistemas a los sistemas de producción actual para lograr la excelencia operacional. Y aquí tenemos un ejemplo que está en muchas industrias, pero todos los que estamos aquí hemos participado de alguna otra forma en la minería y conocemos quién es Octavio Aranea, que es el vicepresidente ejecutivo de Codelco, y él está en un proceso de transformación de la compañía para hacerla más rentable y sustentable.
y para ello ya definió como herramienta la metodología Lean para lograr lo que es la excelencia operacional. Y bueno, con esto termino la presentación. Cedo la palabra para ver opiniones y comentarios. ¿A quién le interese? Aquí, Francisco, por favor, Francisco, activa tu micrófono. Estoy activado. Carlos, felicitarte por la presentación. Gracias. Como decía antes, todos los días uno va aprendiendo cada vez más. Primero, decir que en completo acuerdo con el tema del flujo continuo de los proyectos. Creo que sí es posible y sí ha ocurrido poder cumplir, bajar los costos, optimizar los plazos y cumplir con la calidad en los proyectos. Cuando se trabaja con metodologías Lean o con otro tipo de metodologías. Me ha tocado participar en experiencias en las cuales ha tenido bastantes resultados la anticipación de los actores, de acuerdo con lo que mostraba con tu gráfica, en el desarrollo de los proyectos. Cuando en forma temprana participan los actores y comienzan a sacar estas grasitas del proyecto, hacen que posteriormente el proyecto fluya y se desarrolle más fácil. Es más fácil manejarlo, es más fácil controlarlo, es más fácil llevar la rienda de ese proyecto. Pero todo eso también nos lleva que en cada una de estas etapas, para poder bajar los costos, utilizar los plazos, poder controlar los proyectos, aparecen los actores y siempre van a ser las cosas. Que es un tema que es concordante con la implementación de sistemas de aseguramiento de calidad, con la implementación de temas de prevención de riesgo, temas medioambientales, que la base que sustenta cada uno de estos sistemas, algunos llaman la filosofía Lean, pero de estos sistemas, y si llegan a hablar de filosofía, es porque las personas están participando y también lo muestras en una de tus láminas, ¿cierto? Es el pilar, desde mi punto de vista, el pilar fundamental para que los sistemas funcionen. Eso hace que las personas se sientan incorporadas, se sientan escuchadas, se sientan motivadas, sientan la posibilidad de capacitarse y de poder tener carrera funcional en las compañías y puedan con eso sentirse comprometidos y la compañía tenga la fidelización de su trabajador. Hay una parte que aparecía en tu lámina y no alcanzaste a mencionarla, Carlos, que era el tema del ausentismo. Sí. El ausentismo laboral. Con estas metodologías, cuando las personas se sienten escuchadas y se sienten partícipas de lo que se está implementando en las distintas compañías, el ausentismo laboral tiende a disminuir. Con eso, finalmente, tienes la fidelización de los trabajadores, puedes echar a andar los sistemas y los sistemas funcionan. A largo plazo, pero funcionan. Siempre mirando hacia adelante, que no es algo que va a ser hoy día, sino que algo que va a ser con el correr del tiempo. Eso. Sí, concuerdo contigo. De hecho, la filosofía Lean es un proceso de cultura de empoderamiento de los trabajadores. Y los indicadores que dices tú, claro, se veía que el ausentismo era más bajo en las plantas japonesas que en las estadounidenses. Y un análisis de eso es lo que estamos conversando, es que el trabajador al sentirse más motivado, siendo partícipe de los procesos de mejora, va con mayor motivación al trabajo y no falla. Excelente. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, aportar algo? Sí, me gustaría, Alexis. Ya, adelante. Ok, mira, yo básicamente quería hacer un comentario para relacionar mi experiencia en función ya de la ejecución y el control del proyecto relacionado con la filosofía Lean. Y me refiero principalmente a los procesos, a una metodología de planificación que yo personalmente he aplicado, o sea, he podido evidenciar el efecto positivo en el resultado, que me refiero a la metodología Last Planner, que, bueno, significa mirar hacia adelante en 4 semanas y planificar todas las restricciones, o sea, identificar las restricciones que tienen las actividades de construcción, por ejemplo, tabularla, digamos, llevarla a un inventario y gestionar sobre ella. Como te digo, con una anticipación de 4 semanas, lo que me permite ir liberando restricciones, llámese
rendiciones de ingeniería, de recursos humanos, recursos de equipo, del terreno, interacción con otra disciplina de la misma operación o de la construcción. Entonces, eso es muy efectivo en términos del contratista para poder tener el resultado. Y por otro lado, la gestión del proyecto te permite definir una estrategia contractual e ir viendo permanentemente cómo se está desarrollando el proyecto y finalmente llegar preparado al término ante algún cambio de alcance o gestionar las controversias que se pueden estar dando hacia el término del proyecto. Así que me parece muy provechosa la exposición y nosotros como compañía, como Global, si lo tomamos, ¿cierto? Y lo aterrizamos a una metodología de servicio, de ejecución de servicio, nos puede dar muchos buenos resultados. Bueno, y a nuestros clientes también. Eso, Alex. Gracias. Estaba José también Ramírez levantando la mano. José, adelante. Ya. Mira, yo tuve la suerte de participar en todos estos procesos de cambio que se empezó a implementar en Codelco. Se partió con el concepto de lo que era la excelencia operacional, en la cual se analizaban conceptos de la gestión del conocimiento, transferencia de práctica, y después se llegaba y el mejoramiento continuo. Después se empezó a implementar la metodología Lean. Pero el éxito de toda metodología parte del involucramiento de la línea, es decir, cómo la línea, digamos, cómo la administración desde la cabeza, en este caso tú mostraste una lámina en la cual la definición la da el presidente ejecutivo, de un método, de una metodología a seguir. Entonces, ¿cómo esa línea se involucra en el tema? Porque ¿qué sucede? Sucede que cuando empiezan a haber cambios de cómo hacer las cosas, cambio de práctica, o ver la grasa que uno tiene, la grasa a veces se genera por otros problemas más profundos. ¿Ah? Y los problemas más profundos a veces no está en la gente, sino está en cómo fueron consensuados los procesos de producción en una operación o bien en una faena. Entonces, a veces cambiar metodología te encuentra con mucha resistencia. Entonces, muy válido el tema del Lean y cómo está la cultura detrás de las personas para involucrar esas metodologías. Cuando las culturas a veces no son maduras, cuando las culturas son medias resistivas, a cambio te cuesta mucho llevar adelante metodología y pasa después a transformarse en un snob, y eso es el problema. ¿Ah? Y lo otro es que todo esto tiene que ser también visto bajo un concepto de proyecto. Digamos, ¿en qué sentido? Cuando tú implementas metodologías de mejoramiento continuo, Lean o otras, tú tienes que verlo como un proyecto, es decir, cómo esto se va a sociabilizar y llegar a la gente de tal manera de empezar a mejorar o lograr los objetivos que uno se persigue. Porque, o si no, se transforma en algo costoso y en algo improductivo y al final te genera más problemas que beneficios. Eso más que nada, cómo aportar. La presentación es muy clara, es claro el tema de la grasa que tienen todas las empresas, que tienen todos los trabajos. Está el concepto que muchos a veces tratamos, que la famoso cada gerencia o cada superintendencia o cada administración a veces genera grasa por generar grasa. ¿Te fijas? De repente tú estás en una empresa y de repente se inventan las cosas. Y se inventan las cosas por necesidad de que esa gerencia o que esa administración la requiere, o si no pasa a ser un desperdicio. Y se generan los famosos, no sé si lo he escuchado, los problemas de agencia, ¿ah? La empresa. Y esos problemas de agencia nacen porque cada uno cree que lo que está haciendo es más importante. Entonces, muy importante lo que... Ahora, ¿por qué se dio muy bien esto en las culturas japonesas? Porque la disciplina. La disciplina. El japonés es un gallo muy disciplinado, muy ordenado, digamos, un gallo que hace las cosas y las termina de una manera y las respeta. El latino no es disciplinado. Y es un tema que te encontrás con una resistencia que el viejo, el cambiar le cuesta. El que le digan de una manera a otra, le cuesta. Eso más que nada, aportar a tu presentación y te felicito, Carlos.
y interesante el tema. Ya. Gracias, José. Disculpa, Y Alexis, levantó la mano por quería ahí. aportar lo que dijo José. Estaba buscando, no me acordaba quién era el quien lo dijo, pero hay una persona que se llama Peter Drucker que dice que la cultura se desayuna a la estrategia. O sea, no importa la estrategia que tú tengáis, sino lográis un cambio en la cultura de las compañías, ya sea latina, japonesa, estadounidense, la que sea. Si tú tratas de implementar un cambio al status quo solo por decir que se va a implementar, eso no se va a lograr nunca. Puedes llegar con teléfonos inteligentes para optimizar desarrollos, hay que de mañana vamos a ocupar puras aplicaciones y la gente si no es involucrada en ese proceso no va a resultar. Excelente. Mira, había levantado la mano Marco, que entiendo que quería hacer algún aporte, y también Sergio. Así que primero le voy a pasar la palabra a Marco y luego, después de Marco, Sergio. ¿Te parece? Marco, adelante. Voy. Carlos, primero que todo, excelente presentación, conceptos que si bien es cierto, uno los conoce por la experiencia de los años trabajando, pero cuando uno ya les coloca nombre y los mapea o los encasilla en una presentación como la que hiciste, queda mucho más claro un proceso, verlo de la manera como lo presentaste, así que te felicito. Gracias por la presentación. Desde el punto de vista del abastecimiento, que es donde tengo mayor conocimiento, solo me quedan algunas dudas con respecto a la disponibilidad del material para no estoquearte de sobremanera, entendiendo que en la cultura japonesa poder ir a buscar repuestos los tengo dentro de la misma región. En cambio, hoy día, desde acá de Chile, cuando yo necesito comprar repuestos o tener el cambio, no es un cambio que yo pueda tener o disponer de él dentro de 30 días. Normalmente son meses o quizá hasta años para poder tener el repuesto en stock y poder hacer el cambio. Eso es como lo primero que me llama atención con respecto al cuidado de tener sobreestoqueado o bien estoquear aquellos que son críticos o que son para la criticidad de la operación. Dos compañeros recién hablaban de las culturas organizacionales que son muy relevantes para poder implementar sistemas como esto, donde si bien es cierto la directriz puede dar la opinión o la orden que se ejecute, pero que llegue a la realidad absoluta de que eso ocurra, ya pasa a ser un cambio organizacional profundo. Solamente citar un ejemplo en el Chucky subterráneo, para poder hacer el montaje de los 3 chancadores, había que tener correlacionado a ingeniería, a compras, al vendor, a la bodega y al montajista. Te lo planteo en esa línea, porque yo estaba trabajando en el área de bodega en tratar de implementar un ERM para el control de los materiales. Sin embargo, la codificación que podía, o más que la codificación, la necesidad que detallaba ingeniería, no era la misma que tomaba compras. Compras cuando compraba el chancador, lo compraba como una máquina. Y si los subitemizaba, lo llevaba a estructura, a componentes mecánicos, componentes eléctricos y eléctricos. Y hasta ahí llegaba. Sin embargo, cuando el vendor despachaba una codificación gigantesca de todo lo que él enviaba a la faena. Bodega trataba de correlacionarse con ingeniería y compra para poder dar una codificación, cosa que al momento que llegara a retirar, entregáramos lo que correspondía o lo que el montajista con otra codificación venía a buscar. Entonces, si no existe esa correlación de estas 5 áreas que estoy nombrando, o 5 empresas, y de ellas el montajista es un tercero, el que administra la bodega también es un tercero, el vendor es un tercero, compra e ingeniería son los únicos que son parte del mandante. Entonces, ahí se genera un problema gigantesco para lo que es el abastecimiento y para poder llegar a la calidad que uno requiere. Porque lo viví y te digo, fue tremendo el tema de la codificación, que es lo que finalmente el montajista viene a buscar. Y como una derivada siguiente, montando el chancador 1, el eje central lo rompieron en la prueba. Entonces teníamos el chancador 2 en stock, así que sacamos de ahí el eje para poder montar el 1, porque el 1 lo rompieron. Y la reposición de ese eje demoraba 6 meses. O sea, lo dejo planteado como anécdota para lo que significa la correlación y la importancia que tiene la correlación entre las personas y entre las áreas. Porque
porque definitivamente todos que tenemos la experiencia se generan feudos bastante fuertes en las distintas organizaciones. Te felicito, Carlos. Gracias. Gracias, Marco. Sergio. Carlos, le felicito por el resumen que nos ha ilustrado hoy día con su presentación. Sin lugar a dudas, el resumen histórico que decía el colega recién de metodologías de mejora continua han ido avanzando. Y cuando uno lo escucha a usted, cuando en su segunda lámina indica el compromiso de la gerencia de las organizaciones que quieren implementar esto, uno no deja de recordar cuando veíamos o estudiábamos los libros de administración, el primer principio de todo cambio que decía en el punto 1, compromiso del Ejecutivo. Y generalmente nosotros no lo visualizábamos en ese tiempo como algo, una piedra filosofal. Hoy que ya estamos en el mundo laboral, sin lugar a duda, entendemos que ese era el punto 1 y había que haberlo marcado con negrilla, resaltado. Ahora, como decía otro colega, no solamente basta para estos cambios o esta metodología las ganas o la intención, el factor humano, el liderazgo de equipo de alta eficiencia para implementarlo, que motiven, hagan ver los valores y los beneficios que sirven al cliente, como dice usted, porque esto es pool, es la necesidad del cliente la que nos demanda a definir qué se justifica y qué no se justifica en un proceso. Sin lugar a dudas, usted está diciendo que es la parte más importante y que la compartimos. Paralelamente, cuando uno dice se justifica o no se justifica algo, o la grasa, ¿dónde hay que buscarla? Sin lugar a duda, uno pasa transversalmente por muchas metodologías adicionales, de conceptualizaciones, de evaluación de proyectos, simplificadas o más complejas, pero sin lugar a dudas, las justificaciones de nuestras acciones son las que revelan o generan esos valores agregados o esos costos agregados, como usted decía. Sin lugar a dudas, este verniz, este resumen que usted nos presenta, es para seguir trabajándolo y motivando a la gente. Y especialmente cuando le mostramos el beneficio tanto para el cliente como para el trabajador o el área o la organización, les revela para ambas partes. Hoy día las organizaciones, se dice, están desarrollando su flujo de negocio para sobrevivir, porque el mundo está cambiante, todo cambia, los ciclos de vida, los negocios son cortos, y dependiendo de la industria, todas las empresas deben siempre actualizarse para sobrevivir. Había en tiempo antiguo que era para generar utilidades, hoy día es sobrevivencia, y quien no se adapta a eso necesariamente está atentando contra su supervivencia. Así que lo felicito por la presentación, don Carlos. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Ofrezco la palabra a alguien más si le interesa hacer algún comentario, algún aporte. Bien. Nuevamente por mi parte, Carlos, darte las gracias y darle las gracias a todo el equipo que ha dedicado este tiempo para compartir este tema. De verdad me siento súper agradecido, de nuevo. Creo que todos los profesionales que hoy día aparecen y están involucrados en este pequeño webinar interno, como lo hemos llamado, es gente que quiere aportar, gente que quiere entregar un granito de arena, no solo al equipo y a la organización, sino que aportar en el mercado y en el ambiente donde nos desempeñamos. Son todos profesionales muy, muy potentes, muy capaces y con muchos años de experiencia, y sin duda tenemos y tienen todos mucho que aportar al mercado y a la industria. Así que, de nuevo, darte las gracias, Carlos. Yo les pido que abran los micrófonos para que se despidan
y nos estamos viendo en otra oportunidad con otro tema que se nos viene. Les va a llegar la invitación a cada uno. Recuerden que esto lo hacemos por varias tandas. Esta parte tiene una parte del equipo de Global, la anterior participó en una sesión previa el día miércoles, ¿ya? Así que abran sus micrófonos y dan las gracias de nuevo, Carlos, y a todos. José está levantando la mano, creo, ¿no? Sí, más que nada es interesante porque si uno lo lleva a la presentación, en pandemia nos dimos cuenta de mucha gracia que hay en la empresa, sin necesidad. Y yo creo que ahí es un punto que si uno aprovecha también para lo nuestro, si aprovecha tu presentación, Carlos, lo que hoy día quiere hacer este grupo o este equipo de trabajo es tratar de evitar la grasa en las empresas. Y yo creo que por ahí se puede linkear un aporte a tu presentación, porque eso es muy válido. Digamos, cuando uno trabaja en este concepto on demand, en la cual somos todos profesionales senior, con vasto conocimiento, la idea nuestra de repente es ir a aportar en lo que realmente agregamos valor, y no a ir a generar grasa. Y yo creo que hoy día las metodologías de las empresas son las oportunidades que tiene la empresa de decir, oye, efectivamente la pandemia me llevó a mí a decir, ¿dónde tengo la grasa? Es decir, aplicó Lean bajo una presión de COVID. Eso. Bueno, y un gusto y se agradece la invitación, Alex, y nos estaríamos viendo en la próxima si Dios quiere. Qué buena Perfecto, reflexión. muchas gracias. Qué buena reflexión. Ok, exactamente, iba a decir lo mismo. Muy buena presentación, de todas maneras. Equipo, muchas Ok, gracias. pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima.